En la Roma antigua, el cuerpo no era solo un vehículo para el placer, sino una moneda de cambio en los rincones más oscuros de la ciudad. Lupanares repletos de esclavos entrenados específicamente para satisfacer los caprichos de la élite, orgías en baños públicos donde el poder y la lujuria se mezclaban sin límite, y mujeres que competían por ser las más deseadas, sin importar el costo moral o físico. Este video te sumergirá en un mundo donde la prostitución no era solo una forma de ganarse la vida, sino un reflejo crudo y desnudo de una sociedad obsesionada con el control sobre el cuerpo ajeno. Las prostitutas, o meretrices, no solo eran esclavas del placer, sino también víctimas de un sistema donde su valor se medía en encuentros sexuales y su resistencia al abuso. Los lupanares de Roma eran mucho más que simples burdeles, eran centros de poder y control, donde la dominación sobre el cuerpo femenino y masculino se llevaba al extremo. Para muchos romanos, contratar una prostituta no era solo un acto de satisfacción personal, sino una demostración de su estatus y poder. A través de las historias más escandalosas de personajes como Mesalina, la esposa del emperador Claudio, quien participaba en concursos sexuales contra prostitutas, descubrirás un mundo donde la perversión y el deseo eran moneda corriente. Las mujeres, vestidas con pelucas y maquillajes llamativos, esperaban atraer a la clientela que paseaba por los lupanares o las calles, mientras que en las termas públicas, hombres y mujeres se encontraban en un ambiente cargado de sensualidad. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Esclavos, ciudadanos comunes y aristócratas se mezclaban en estos escenarios de desenfreno. ¿Sabías que, a pesar de su condición, muchas prostitutas en Roma podían amasar fortunas gracias a su habilidad para manipular a los hombres más poderosos de la ciudad? Entre estos muros llenos de lujuria, no solo se compraba placer, sino también información y poder. Algunas lograron cambiar su destino, utilizando su belleza y encanto para ascender en la jerarquía social, mientras otras perecieron bajo la crueldad de sus amos. El uso del cuerpo como moneda era tal que los esclavos sexuales, a menudo entrenados desde niños, se convirtieron en parte fundamental de la economía y el entretenimiento de los más poderosos. Este video revelará los detalles más oscuros sobre la vida diaria en Roma, donde la lujuria, el poder y el dinero gobernaban cada esquina de la vida pública y privada. Prepárate para conocer los secretos más íntimos y escandalosos de la prostitución en la antigua Roma, donde el placer era un bien comercial y el sexo, un arma. En las calles de Roma, el comercio del placer era visible a plena luz del día. Las meretrices se alineaban en las esquinas, en el umbral de los lupanares, o merodeaban por los famosos foros donde la vida social y política se cruzaba con la más cruda realidad. Las reglas de la moralidad romana parecían desvanecerse dentro de los burdeles, donde los esclavos eran comprados y vendidos no solo por su fuerza física, sino por su atractivo sexual. Estos lugares eran más que centros de placer, eran auténticas arenas donde se negociaban favores, influencias y hasta alianzas políticas. El imperio tenía una jerarquía muy clara también dentro del mundo de la prostitución. Las cortesanas más codiciadas, conocidas como escorta, podían ser mantenidas por un solo hombre adinerado, asegurando su lealtad en el comercio del placer a cambio de lujos y protección. Estas mujeres, aunque seguían siendo tratadas como bienes, podían alcanzar cierto grado de influencia, usando su posición para manipular a sus benefactores. Sin embargo, no todas las trabajadoras sexuales tenían este privilegio. La mayoría de las prostitutas eran esclavas que no tenían más opción que someterse a la voluntad de sus amos y clientes. Algunos lupanares eran tan grandes que tenían habitaciones numeradas, con colas de hombres esperando su turno para disfrutar de los cuerpos de las mujeres que, muchas veces, ni siquiera sabían sus nombres. El precio de una noche variaba según la belleza o las habilidades de la prostituta, pero para muchas, esto solo significaba una rutina diaria de explotación y abuso. Las fiestas privadas, organizadas por la élite, a menudo incluían espectáculos sexuales donde las prostitutas, tanto hombres como mujeres,
se veían obligadas a participar en juegos eróticos ante los ojos hambrientos de la nobleza romana. En estos eventos, las barreras entre el poder, el placer y la crueldad se desmoronaban. Los esclavos sexuales eran utilizados para demostrar la riqueza y autoridad de sus amos, mientras que los asistentes se entregaban a un hedonismo sin límites. Un caso notorio es el de las lupanarias, prostitutas de clase baja que trabajaban en condiciones deplorables, siendo tratadas peor que animales en algunas ocasiones. Estas mujeres, que ejercían su oficio en los barrios más pobres y peligrosos de Roma, a menudo sufrían enfermedades, violencia y una vida de miseria. En contraste, las delicatae eran mujeres bien cuidadas, expertas en satisfacer los deseos de los romanos más ricos. Mientras algunas prostitutas se enfrentaban a los peores horrores, otras lograban obtener beneficios y una posición privilegiada en la sociedad romana. El poder y la prostitución estaban entrelazados en la antigua Roma de una manera que pocas civilizaciones han visto. Este video explora cómo la sexualidad en Roma no solo era una fuente de placer, sino también una herramienta brutal de control y dominación.